En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Bueno, no es Víctor Maldonado, pero es un gusto estar con ustedes acá. Les habla Neomar Hernández, les saludo a esta hora en vivo y directo hoy, 6 de mayo. Y mi querido Víctor Maldonado me ha pedido que por favor le reemplace el día de hoy nada más. Afortunadamente solo me van a padecer hoy. Bien, les agradecemos como siempre estar en sintonía de este espacio. Aquí se habla libertad a nombre de todo este gran equipo de Radio Caracas Radio. Como ustedes saben, en nuestra dirección general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Catherine Manzano, en los controles José Gregorio González y bueno, hoy con ustedes Neomar Hernández acompañándoles un ratico y tenemos de entrada, y ya lo vamos a recibir, un invitado muy especial porque además es un gran amigo, a nuestro querido Miguel Fontán. Pero antes de presentar a Miguel, algunas cosas breves que quería decir sobre todo lo que está ocurriendo, ¿no? Bueno, ya sobre todas las, yo creo que lo que podemos decir sobre todo esto que estamos viendo se inclina todo a un tema de versiones. Hay múltiples versiones sobre lo que hemos estado viviendo desde el día domingo en horas de la madrugada. Y ya con el correr de los días, empiezan a salir cosas, ¿no? Por ejemplo, yo esta noche, ayer, estaba revisando y veía que en CNN en español hablaban, por ejemplo, de que mandaron un grupo, una periodista creo que la mandaron para investigar este caso de Silvercorp, allá en los Estados Unidos, en la sede que reportaban, la sede física que reportaban creo que era en el estado de la Florida, no recuerdo en qué estado de los Estados Unidos están ubicadas las oficinas, supuestamente según la página web de toda esta corporación que estaba, digamos, metida en toda la movida que hemos conocido, repito, el día domingo, y no hay nadie en las oficinas. Las oficinas están vacías, los teléfonos no se contestan, el señor Goudreau no se sabe dónde está, más allá de que ha hecho declaraciones a los medios y de que ha concedido entrevistas. Todo muy enrarecido. Yo creo que la palabra para todo esto es enrarecido. Y yo le comentaba antes de arrancar el programa, por ejemplo, este hecho y otros, de la sucesión de hechos que hemos visto en estos días, a Miguel Fontán, y él me decía una palabra clave. La palabra que utilizaba Miguel me dice, no, es que si nos ponemos a revisar detalles, nos quedamos en el epifenómeno, me decía Miguel, que tiene esa lectura tan particular de las cosas y siempre ve las cosas como desde arriba. Bueno, ya no voy a postergar más la incursión, no marina, no de Silvercorp, no de Joseph Goudreau, sino de Miguel Fontán en Aquí se habla libertad, además porque es un gusto para mí tenerlo, es un gran amigo de hace muchos años, compañero de estudios, además de la Simón Bolívar, es especialista en la gestión pública, está estudiando, igual que yo, el doctorado en Ciencias Políticas de la Simón Bolívar, y le damos la bienvenida. Miguel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, hola Neomar. Bueno, gracias por esta invitación y bueno, nada, éxitos en esta sustitución de temporal de Víctor, que también es un gran amigo y por supuesto es siempre un gusto compartir los espacios contigo y con él. Así es, Miguel. Hace como 2 semanas nosotros también tendemos a coincidir en eventos y cosas, bueno, ahora virtuales porque no se pueden hacer foros públicos presenciales. Pero en un evento virtual coincidíamos a propósito de las narrativas totalitarias y de cómo la verdad se convertía en un bien más bien escaso durante los gobiernos totalitarios, o sea, cómo era prácticamente imposible conseguir qué era verdad y qué era mentira cuando se trataba de una narrativa en medio de un totalitarismo. En Venezuela, y tú que lo has descrito muy bien, me gustaría que te explayaras sobre esto, no tenemos quizá propiamente un totalitarismo tal cual los que conocimos en el siglo XX. Es decir, nosotros aquí no estamos hablando ni del estalinismo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ni estamos hablando del régimen nazifascista de Adolfo Hitler en Alemania, ni estamos hablando del régimen propiamente del fascismo italiano con Benito Mussolini en Italia, pero estamos conociendo algo que tiene visos de un régimen político con alcances o miras totalitarias o totalizantes. Y en ese sentido, algo que comparte, y en esto creo que confluimos ambos, este régimen político del chavismo con los regímenes políticos de aquel cuño,
es la fabricación. Hay gente que le ha puesto motes, nombres, ¿no? Y entonces empiezan que si la posverdad, que si la verdad objetivada, que si la verdad subjetivada, que si la verdad de mentira. En todo caso, para mí es la no verdad. La construcción de un relato, un correlato alternativo sobre la realidad para fabricar una realidad paralela. Y con base a la fabricación de una realidad paralela, justificar una narrativa que ojalá se quedase nada más en la narrativa, pero que el problema es que esa narrativa sirve para justificar el plano de las acciones, es decir, adelantar persecuciones, adelantar puestas en escena, adelantar guiones políticos, una cantidad de cosas. Miguel, la verdad en tiempos de regímenes con alcances o miras totalitarias, ¿cómo hacemos con la verdad? Mira, qué bueno que recuerdas ese foro, porque una de las grandes conclusiones de ese foro es que pretender comparar o pretender llegar al totalitarismo que mantiene este régimen a través de las comparaciones de otros totalitarismos es muy difícil y es imposible. Eric en aquel momento subrayó una idea que para mí es vital. Ni los gobiernos ni los regímenes son iguales, ni las sociedades son iguales. Y las sociedades, los regímenes se adaptan a las sociedades. Y incluso en algún tuit que he visto de Floris Caray ha señalado también el tema de la tecnología como medio más eficaz para el control. Y bueno, y tú también lo has mencionado en otros espacios. Entonces, lo primero que vale subrayar aquí, y yo creo que es una idea de Claude Lefort que tiene que estar presente cuando analicemos el régimen, es que el problema no es el totalitarismo. El problema del corazón de las sociedades no es el totalitarismo como tal, como lo que conocemos. Es el problema totalitario. Y parece una frase, un juego de palabras, pero ella de verdad encierra el core de este asunto. El problema totalitario existe en el momento que un régimen se configura para controlar la vida, no solo el espacio público, sino la vida privada de los ciudadanos. Entonces, claro, aquí entro con una frase de Arendt que es bueno recordar. Arendt habla de verdad científica como un hecho que no se puede refutar, o sea, 1 más 1 son 2 aquí, en la China, en Turquía, en donde sea. Pero en política esa verdad científica no existe, existe una verdad factual, y esa verdad factual es la que señalan los hechos, la que construyen los hechos y la que a partir de los hechos es que se empieza a abordar. Aquella frase de que en política no existen verdades obedece a que en política no existen verdades científicas, pero sí existen verdades factuales. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que como en totalitarismo lo primero que muere es la verdad, en ese sentido, o sea, en que la verdad factual se puede construir, de hecho se construye, bueno, yo le empiezo a crear fenómenos alrededor de esa verdad y a partir de ellos empiezo a crear narrativas. Y por eso es el tema de la mentira en política. El régimen ha sido muy eficiente en crear esos espacios de verdad que manipula a lo que yo llamo epifenómeno. Entonces, por supuesto, si analizamos el epifenómeno nos perdemos. Fíjate que en aquel foro que estábamos, Carlos Leáñez dijo una frase y era que hay que adecuar la palabra al fenómeno. Entonces, si nosotros no identificamos cuál es el fenómeno, siempre estamos no solamente errando en los análisis, sino errando en las consideraciones y en las percepciones y en las conclusiones, que es lo peor. Y yo creo que además, Miguel, el problema es que quedarse en el epifenómeno, como tú has catalogado este concepto, es además, yo no diría distraerse, porque cómo no distraerse quizás como ser humano sujeto a una cantidad de presiones de todo lo que conlleva el hecho de la información, pero sí por lo menos a no poner la mirada sobre lo importante. ¿Y por qué digo esto? Porque probablemente este fin de semana, y ojo, lejos de yo caer en el simplismo, porque ese es como se despachan las cosas en este país también, ¿no? El simplismo del pote de humo, el trapo rojo y todo esto, que es, bueno, no, negamos todo, no nos sentamos ni siquiera a analizar las cosas y negamos todo y bueno, no, y fingimos demencia, como se dice ahora, ¿no? Pero más allá de eso, lo que ocurre, Miguel, es que generalmente ocurren episodios como este y la semana que viene ocurre otro.
Y entonces ese otro se superpone, como por las capas de la cebolla, a ese otro hecho que se suponía era interesante, que se suponía era importante, por las consecuencias positivas o negativas que podría traer sobre el sistema político, es decir, por lo que podría generar dentro de este ecosistema que tú has descrito. Pero, y así la semana de arriba ocurre otro, y entonces nosotros vivimos sobreescribiendo el disco duro y vivimos montando hechos, trasuntando hechos los unos entre los otros, y entonces no sabemos al final qué es lo que está pasando. Y al final, esos hechos, la cadena de esos hechos, como hemos apuntado, permite construir una narrativa, que es lo importante, porque esa narrativa no es solamente, como digo yo, una cosa para que Maduro despache una cadena y entonces se tire como hacían los presidentes, eso es lo que piensa mucha gente. No, se tira una cadena y entonces tira un discurso como lo que tiraban los presidentes de la democracia, ¿no? Que uno le fastidiaba, no lo veía. Pero una cadena con una formalidad, pues un discurso público, y entonces había un discurso ahí, y se decía, bueno, y hoy hicimos tantas casas y mañana haremos tantas. No, eso no es una cadena de una comunicación simplemente oficial. Es una justificación de una realidad. Porque, por ejemplo, al decir que aquí hay lo que ha dicho Maduro antes de ayer, que es que aquí hay una invasión en puertas que se conjuró, se logró de alguna manera atajar, bueno, ya él está justificando una cantidad de reacciones que se pueden producir. Y él está justificando todo un estado de cosas que lo que hacen es retroalimentar el ecosistema. Este ecosistema se vive retroalimentando continuamente, bien por acciones incluso de nuestros propios líderes opositores, bien por acciones del propio régimen y bien por lo que termina siendo una confluencia entre acciones que uno dice, bueno, pero ¿y esto qué es? Esto es morderse la cola permanentemente, ¿no, Miguel? Sí, fíjate, voy a empezar por lo último. Al menos cuando yo utilizo el término o la categoría ecosistema, que es una categoría que está en construcción, tenemos que hacer un esfuerzo si pretendemos que esta categoría nos ayude a explicar esto, un esfuerzo teórico para ya colocarla como una categoría política. El asunto es que el ecosistema es un estabilizador de los distintos sistemas que están dentro de él, igualito como funciona con la categoría biológica. El que hace no es que reproduce, o sea, no es que alimentan al ecosistema, es que el ecosistema lo reproduce, y eso es vital entenderlo para poder comprender que de lo que se dé dentro del ecosistema jamás va a ir en contra de él, salvo que venga un evento externo que él no pueda asimilar. Es decir, todo lo que se da dentro del ecosistema, todo lo que vive dentro del ecosistema, ya el ecosistema lo asimiló. Entonces no es que esto reproduce el ecosistema, es al revés. El ecosistema es lo que le da vida a esas formas que constantemente se nos repiten. Por ejemplo, corrupción, traición, eventos no transparentes. Cuando uno analiza todo el ámbito político, siempre encuentra estos eventos a lo largo de toda la trayectoria política. Pero no es porque ellos la reproduzcan, es porque el sistema, para poder operar, hace que los actores tengan estos tipos de comportamiento y de forma. Dicho esto, entonces nos regresamos al tema de la mentira que nombrabas al inicio. Si tú haces los epifenómenos, tú controlas la narrativa, y los epifenómenos no son más que un elemento para construir una narrativa más grande, porque el fenómeno es el que está alejado de esto, y es con el que juegan los actores políticos, llámese régimen, llámese oposición. La oposición siempre está en el epifenómeno. De hecho, yo estoy ya comenzando a creer que esta oposición en torno al G4, en torno al LAMUD, es un epifenómeno en sí mismo. Es decir, es un epifenómeno que nosotros llamamos oposición, pero que no es una oposición. Es todo un entramado que ayuda a mantener en el poder al régimen por diversos factores. Siempre nosotros tenemos, se escucha mucho el tema del colaboracionismo, y efectivamente lo que pasa es que nosotros vemos al colaboracionismo solamente desde aquel elemento que, bien sea porque siempre estuvo infiltrado o bien sea porque se corrompió después, contribuye con el régimen, y no necesariamente es así. Tú puedes tener, como de hecho ocurre, tú puedes tener personas con convicciones profundas en que, por ejemplo, y no actúan de mala fe, actúan con buena fe, pero sus convicciones, su paradigma dice
que es mejor salir de esto y que hay posibilidades de salir de esto a través de una elección, por ejemplo. Eso entra dentro del rango de colaboracionismo en el sentido que todas acciones, no es el ser de la persona el que es colaboracionista, son las acciones de la persona los que contribuyen a mantener al régimen en el poder. Y yo creo que esa categoría hay que darle ese giro. No es a la persona, es a la acción de la persona, sobre todo porque en política lo que se mira son las consecuencias de las acciones. Sí, más que los personajes. Vamos a hacer un corte y volvemos con Miguel Fontán en Aquí se habla libertad. Les habla y les saluda Neomar Hernández, que repito, estoy hoy por Víctor Maldonado, que me ha pedido le reemplace. Solo por hoy me van a padecer ustedes acá. Ya venimos con más de Aquí se habla libertad. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámites Legales Express @gmail.com. La solución en tus manos. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez. Solo por rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. De vuelta en Aquí se habla libertad. Hoy estamos con Miguel Fontán, especialista en gestión pública, además estudiante del doctorado en ciencias políticas en la Simón Bolívar. Miguel, fíjate lo siguiente, qué marramucia la de Maduro, ¿no? Porque fíjate lo que está haciendo con en las consecuencias o las derivaciones de todo lo que ha ocurrido en los últimos días, que yo no me voy a atrever a calificarlo. Y me parece una idiotez, así lo he dicho en Twitter y en otros espacios, utilizar el propio Twitter y otras redes sociales para hacer memes, para hacer bromas, para volverse popular a cuenta de una fotico o de un tema de si había unos carnés o no había unos carnés, de si los supuestos insurgentes estaban en chores o no estaban en chores, sobre todo lo ocurrido, ¿no? Eso me parece que es el despacho fácil de las cosas. Pero ¿qué ha hecho Maduro con la construcción del relato? Maduro ha llevado a que Juan Guaidó, que lleva un año y tanto diciendo que los militares deben ponerse del lado correcto de la historia, del lado correcto de la Constitución, de la presidencia interina, de la democracia, de la libertad, de la lucha por el cambio de régimen, ha llevado a que Juan Guaidó tenga que salir a desmentir, por ejemplo, esta acción. Y esta acción está enmarcada, si nos ponemos a ver, no estoy valorando, pero nos ponemos a ver, está enmarcada dentro de componentes de soldados, militares, que estuvieron el año pasado, el 30 de abril, en la maniobra que el propio Juan Guaidó intentó con Leopoldo López en las inmediaciones de la base aérea La Carlota. De manera que al menos alguno de los componentes de esa maniobra, que yo no sé todavía si era plenamente direccionada eventualmente al cambio de régimen, si estaba infiltrada, si era una puesta en escena, yo no tengo todos los elementos de juicio para hacer bromas, para hacer juicios de valor, no los tengo. Pero donde había, repito, componentes de militares que lo acompañaron a él en aquel día, que tuvieron que salir del país y que ahora pretendían volver por esta vía, ha tenido Juan Guaidó que salir prácticamente a dejarlos a la buena de Dios y desmarcarse de esto, porque por supuesto, como todo este tipo de acciones, no es solamente Juan Guaidó, sino que cualquiera que se mete en este tipo de acciones, cuando se produce una derrota tiene que, botar tierrita y no jugar más y decir, mira, yo no estaba en eso, porque ni tonto que fuese, ¿no? Pero lo trágico del relato
es que Maduro ha llevado a Guaidó a que prácticamente el repertorio de acciones políticas que le queden es desmarcarse uno de esta acción, decir, mira, yo no tengo nada que ver con eso, lo condeno, no sé qué. Incluso he leído que desde la Asamblea Nacional hay una diputada que está promoviendo una investigación. Imagínate tú, yo no sé qué órganos van a adelantar una investigación sobre esto. ¿Y para hacer qué? No sé si es que los van a pasar ella va a pedir que los lleven a un tribunal militar o no sé qué van a hacer. Y el repertorio se acorta porque entonces si tú no estás en esto, ¿qué tienes que hacer? Bueno, tienes que jugar el juego político del régimen. El juego político del régimen es llamamos a que no se produzcan hechos de violencia, porque los violentos son ustedes, los violentos son los simpatizantes de Guaidó, no ellos, que tienen una cantidad de malandros al lado de ellos, no ellos que tienen el parque de armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no, sino los otros. Y entonces lo que corresponde es que aquí se monte, bueno, un proceso nuevamente de negociaciones, un proceso de diálogo para llegar a unas elecciones, un proceso de diálogo para dirimir las diferencias entre buenos venezolanos que somos, hermanos todos, como miembros de una iglesia. Y así vamos, pues. Entonces es muy trágico porque cuando tú analizas los hechos, dices, bueno, pareciera que de entrada, Miguel, la ganancia la tiene Maduro. Pegó contra la pared a Guaidó, estuviese o no estuviese metido en esta maniobra. Yo creo que no estaba realmente. Yo creo que en algún momento quizá lo pensó, pero después se salió. Pero eso no es lo importante en este momento, sino que el tipo condiciona a toda la oposición porque prácticamente ahora todo el mundo tiene que salir a decir, no, es una vía violenta, la rechazamos, son unos radicales libres, no sé qué. Y bueno, y nos metemos todos en el juego otra vez. Y eso retroalimenta el sistema, que es lo que estaba diciendo yo hace rato, ¿no? No sé si me entiendes la seña. Sí. Entonces, sobre esto, Miguel, es muy trágico porque te anula el repertorio de acciones políticas, ¿no? Porque no te queda más nada que hacer. Sí, yo coincido contigo en la fortaleza, por lo menos desde lo narrativo y lo simbólico. No sé si de las capacidades fácticas tenga fortaleza el régimen, pero lo que es desde lo narrativo y lo simbólico, por supuesto que este evento le ha dado toda el espacio de maniobra para hacer y para marcar el juego político de ahora en adelante. Y eso pasa, Neomar, porque para transitar regímenes como estos, tú tienes que tener claro, uno, la naturaleza de quien enfrenta, que puede ser un análisis bueno o un análisis malo, una consideración buena o mala, pero en todo caso tienes que tener una consideración de lo que enfrentas, porque a partir de ella tus acciones serán buenas o malas y te permitirá aprender y modificar esas consideraciones. Entonces, fíjate, esto que está aquí, yo no voy a entrar a analizar ni a comentar los hechos que ocurrieron, porque como epifenómenos no vamos a encontrar respuesta y nos van a parecer contradictorios. Y la gente que sabe de operaciones de ese tipo dirá, esto no se monta así. Ahora, ¿qué está detrás? No lo sé. Entonces, vamos a partir de un hecho. Vamos a partir de que esto es una bofetada a aquellos que creían que con el régimen tú podías sentarte a negociar y hablar de buena fe. El régimen siempre va a hacer todo lo posible para que tú estés dominado, nunca con par. Cuando el régimen hace lo que hace, no hace para tener enfrente a un interlocutor que es igual, sino es para tener enfrente a un subordinado, que en todo caso, en el mejor de los casos, lo que hizo fue tratar de sublevarse. Y en consecuencia lo metemos en el redil de la obediencia y la subordinación. Entonces, todo esto está configurado para la magnanimidad del régimen en decir, bueno, vamos a hacer una cosa, yo les ofrezco una oportunidad de dialogar. Y se van a tener que sentar, porque si no se van a tener que sentar, tienen que sufrir las consecuencias de un régimen que tiene muchísima más capacidad que cualquiera a lo interno de generar violencia. No, es que esto es, Miguel, esto es como pedirle ahora aquel famoso certificado de buena conducta a los muchachos en el colegio. O sea, esto es como ahora, exacto, de ahora en adelante lo que procede es el bautizo ahora, o la confirmación. Entonces ahora vamos a ungir a los buenos cristianos, a los buenos católicos, los que se portan bien, vamos a premiar de hecho a los que se portan bien, y los que no, y esto hay que decirlo con todas sus letras, los que no sufren el riesgo de exilio, en el mejor de los casos, se pueden ir, cárcel, y bueno, y vaya usted a ver qué rosario de cosas. Fíjate lo interesante de los epifenómenos, como tú hablas, que lo que construye ahora esta gente,
lo que construye ahora esta gente es una idea donde el régimen mete presos antes de ayer a un grupo de venezolanos, según lo que sale en los medios de comunicación, y ayer, hoy en la madrugada, salen liberados, bueno, no liberados, excarcelados, mandan a unos presos políticos para su casa. Entonces, esto es lo que confirma lo mismo de siempre. Foro Penal le ha puesto un nombre. Foro Penal dice efecto de puerta giratoria, ¿no? Entonces entran uno y salen otro. Pero es lo mismo, es mantener una especie de cuota de negociación, mantener un chantaje, mantener la capacidad de oponérsele al otro en virtud de que tiene más fuerza, la famosa tema de construcción de capacidades. Bueno, el chavismo cuando mete presos a ciudadanos venezolanos está construyendo capacidades para ellos, en la virtud de ellos de generar mecanismos para perpetuarse en el poder. Entonces es terrible porque lo que están es condicionando todo lo que viene el día después, ¿no, Miguel? Es lo que estoy viendo. Sí, bueno, condicionando y con un espacio enorme de desplegar el juego que ellos consideren a bien desplegar. O sea, aquí no hay posibilidad de hacer por lo menos con lo que está planteado ahorita, posibilidad de hacer una ruptura con ese juego y recobrar otra vez el control por lo menos del espacio simbólico y narrativo. Fíjate que tanto es así que hasta el gobierno de los Estados Unidos tuvo que salir diciendo, no, nosotros no sabíamos nada, nos agarró, casi lo que le faltó decir es nos agarró por sorpresa esto. Es que es un golpe perfecto, porque ponen hasta Trump, imagínate, han puesto hasta Trump a responder, es increíble. Por eso te digo, al no tener, o sea, la discusión no puede ser qué tipo de régimen es este. Uh-huh. La discusión no puede ser a estas alturas, bueno, yo creo que porque un diagnóstico de que esto no es tan malo te permite encontrar una posibilidad de dirimir los conflictos a través de la negociación. Y cuando ya sabemos que la negociación lo primero que exige es que vayan los pares. Uh-huh. O sea, nadie va a negociar, o sea, no se negocia si tú no tienes una condición de paridad. Uh-huh. Porque el que tiene una condición en desventaja, el que tiene, una condición de ventaja no negocia con el de la desventaja. Ahora, todo lo que opera alrededor de esto de la negociación y de las posibilidades de esas rendijas democráticas, entre comillas, que siempre se están planteando desde la oposición, el régimen no lo está haciendo para una contraparte interna. Uh-huh. La contraparte interna está totalmente dominada. Los que están dominados porque pertenecen al ecosistema criminal, ya de por sí sus dinámicas y sus formas la dominan. Y los que están fuera del régimen, fuera de ese ecosistema criminal, pues igual no tienen la fuerza suficiente para vencer la violencia del régimen. Entonces, a lo interno, todo esto está controlado por el régimen. Cuando el régimen hace esas cosas, está hablándole a sus contrapartes internacionales. Uh-huh. Ahora imagínate la contradicción que tiene que manejar la propia comunidad internacional, porque esto que nosotros vemos a lo interno se repite a lo externo. Claro. La contradicción que tiene que manejar la propia comunidad internacional de dos cosas. Uno, de haber apoyado a un interinato que ya hace un año ya lucía ineficiente para luchar contra este régimen. No solamente porque no tenía claridad de la naturaleza del régimen, sino fíjate, ¿cuál es la ruta que se planteó el 23 de enero del año 2019? ¿Cuál es la ruta ahora? Ya esa ruta ni siquiera se dice, ya ni siquiera tiene vestigio. Eso lo que te dice es que no había claridad en la definición del régimen y por consecuencia tú planteaste una ruta por un elemento del check de ¿tenemos ruta? Sí, es esta, pero nunca creíste en ella, porque si crees en ella no entras en estas contradicciones. Uh-huh. Entonces ahora la comunidad internacional, el régimen va a hacer todo lo posible para hacer caer en contradicción a la comunidad internacional. Claro. Entonces imagínate, si tú logras sentar a la oposición en una mesa de diálogo, ¿para qué sirve el despliegue militar en las costas venezolanas? Uh-huh. Así es. Entonces, eso es lo que va a enfrentar ahorita. Bueno, y además que tienes personas operando en favor de otra vez sentarse, digo en lo internacional, internas del propio interinato en sentarse en una mesa de negociación. Entonces otra vez nos volvemos a morder la cola. La ventaja que pudimos tener, por lo menos en lo simbólico y en lo narrativo, yo no la veo ya
yo no la veo ya claro. a estas alturas. Miguel, de eso, o sea, de lo que viene de afuera hacia adentro ahora, porque había todo un espíritu, bueno, de hecho no era un espíritu, había comunicaciones del gobierno de los Estados Unidos, de una ruta de acción que tiene más o menos 1 mes y medio, después de que se planteó el tema de un gobierno o la propuesta de un gobierno de emergencia que a buena parte de los venezolanos no nos pareció no solamente factible, sino que no nos pareció ético, moral, lo que fuese, pero el hecho es que eso se cayó al día siguiente porque Arriaza salió y lo pateó. Y luego vino una especie de señalamiento a dónde era, que eran los componentes del ecosistema criminal y a presionar a esos componentes del ecosistema criminal. Pero ahora esto se pone en entredicho, porque ahora lo que procede, como tú has dicho, tenemos que ir al corte comercial, es una especie de presión a esa comunidad internacional, no solamente de los países aliados, sino incluso de la propia dirigencia que está afuera porque está exiliada, se tuvo que ir del país, a desescalar. Porque entonces ahora tenemos, frente a una amenaza que dice el régimen que tuvo, que era por la vía armada, bueno, a ti lo que te queda, el punto de vista mínimo discursivo, no, tú tienes que desescalar. Tú tienes que decir que tú no estabas en eso, repito, y te encallejonan, o sea, es que te encallejonan internamente y externamente, y es muy complicado, porque es el mismo cuento de siempre, de la izquierda, la amenaza imperial. Vamos al corte y venimos con este aspecto, ya venimos con más. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Informe RCR presenta Titulares.
Rafael Uzcategui, sociólogo y coordinador general de Provea, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro, en el marco de la pandemia por el COVID-19, está afinando los mecanismos de controles contra la disidencia. Momento de censura, aislamiento de la sociedad, donde se está disciplinando a la sociedad para que no disienta de la narrativa única de los mensajes unilaterales que se están mandando desde el Ejecutivo. Así que no es solamente los ataques contra Provea, que por supuesto rechazamos, nos intentan vincular con algo que es incierto y que con lo cual por supuesto no tenemos ninguna relación, solamente por el hecho de decir que las personas que han sido detenidas se les tiene que respetar sus derechos humanos, no pueden ser torturadas, no pueden ser víctimas de una ejecución extrajudicial o una desaparición, y que además el cierre de los canales pacíficos para resolver el conflicto nos ha llevado a esta difícil situación de violencia. Así. Según cifras de la firma Ecoanalítica, la inflación de abril fue de 58% y los alimentos aumentaron casi un 80%. En internacionales, el gobierno español declarará el luto nacional por los más de 25.800 fallecidos en ese país por el COVID-19. México llegó a 26.025 casos confirmados de contagiados por el COVID-19 y a 2.507 fallecidos por la pandemia. Y en los deportes, tenistas profesionales italianos pudieron volver hoy a las canchas para reanudar sus entrenamientos tras casi 2 meses de confinamiento. 11:40. Continúen con nuestra programación. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, amigos, no es Víctor Maldonado, pero aquí seguimos. Les saluda Neomar Hernández y estoy hoy con un gran amigo, Miguel Fontán, acá acompañándoles en Aquí se habla libertad. Fíjate, Miguel, lo siguiente. Cuba, esa pequeña isla del Caribe, ha sobrevivido décadas y décadas bajo una narrativa que cualquier mente racional diría que es una narrativa desfasada, porque es una narrativa que si tú la usaste en los años 60, en la década de los 70, incluso hasta los 80, esa narrativa no debería resistir mucho más el tiempo y seguir usándose. Es decir, las mentes racionales del mundo no deberían creer lo que dice esa narrativa. Esa narrativa dice que Cuba es lo que es al día de hoy, por ejemplo, que tiene una economía depauperada completamente, unas condiciones de vida media del cubano que dan pena y que solo sirve para que algunos pocos turistas vayan a pasearse por sus playas, a disfrutar de sus hosteles y de algunas atracciones que hay allí, pero que dice que todo eso está confabulado por un ambiente que ha generado la intervención de los Estados Unidos prácticamente desde que se hizo el episodio de Bahía de Cochinos con Kennedy hasta la fecha. Estamos hablando de la década de los 60. Y que la amenaza de unas sanciones económicas, la amenaza incluso de una intervención militar directa de los Estados Unidos en Cuba, ha generado que Cuba no pueda prosperar. Y esa es la cosa que, por ejemplo, desde el punto de vista teórico, en su momento, Carlos Rangel desmontó el famoso cuento de la desgracia de los países latinoamericanos a partir de que, por ejemplo, a los Estados Unidos le iba bien o de que Estados Unidos intervenía militarmente o que lo hizo por mucho tiempo, sí lo hizo en algunos países de América Latina, pero que no todo podía ser imputable solamente a el hecho de que Estados Unidos interviniese o no sobre las economías, sobre la política, sobre el tema militar de estos países. Bueno, Cuba sigue usando eso, Miguel, y en Europa todavía hay gente que cree que eso es verdad.
Hay élites intelectuales en buenas partes del mundo que dicen que Cuba está como está porque Estados Unidos no lo deja. Básicamente, yo lo que estoy viendo con esto que se está armando como macronarrativa acá, y fíjate que Cuba es uno de nuestros grandes amigos, los grandes amigos de Maduro, es que ahora desde el plano internacional, bueno, lo mínimo que se va a decir o que va a decir Maduro, bueno, es que ahí tengo unas sanciones petroleras, ahí tengo unas sanciones económicas, tengo un problema donde Estados Unidos no me deja comerciar con mi principal producto de exportación, que es el petróleo. Tengo un problema donde han llegado a meterse en mi política interior porque me mandaron una invasión armada a Venezuela. ¿Y qué le va a quedar desde el punto de vista narrativo a Donald Trump? Ojo, yo sé que las sanciones desde el punto de vista petrolero, las sanciones económicas, eso es muy difícil que se eche atrás. Eso no lo van a echar atrás. Eso no es que Donald Trump se levante un día y dice, no, mira, vamos aquí. No conocen la política norteamericana. Pero desde el punto de vista argumental de la narrativa, los tipos ponen en un aprieto a la comunidad internacional, Miguel, porque ahora lo que procede, casi que por efecto rebote, quizá yo soy muy miope en esto, es desescalar, repito, la comunidad internacional por ese famoso tema de la soberanía de los pueblos, por ese famoso tema del buenismo dentro de la política. Ahora va a tener que, como tú dices, y esa es una de las grandes amenazas que tenemos que tener en cuenta ahorita y que tenemos que monitorear, va a tener nuevamente dentro de su repertorio de acciones, casi que como arma única, arma figurada, el tema de una negociación para procurar una salida holística, gluten free, que complazca a todo el mundo, que sea buenita, ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que esa es la gran amenaza, Miguel. Sí, yo comparto contigo ese análisis. Fíjate, ¿qué veo? Bueno, el problema de la narrativa es que, como habíamos hablado antes, en verdad, en política no existen las verdades científicas. Entonces, la verdad factual es una verdad que se construye entre todos, que nos conmueve a todos. Eso quiere decir que tú siempre dejas o siempre terminas de dar espacio a esas narrativas para que esas narrativas tengan su participación en esa construcción de la verdad. El problema con eso es que la verdad objetiva, si es que eso existe en política, en todo caso, la verdad del fenómeno sí la padecen todas las personas. Entonces, por supuesto, para los que no padecen la verdad es mucho más fácil seguir atados a esa verdad factual, que es la construcción en torno a una narrativa que todos creemos que efectivamente esa es la realidad. Y por eso es que vuelvo a lo que discutíamos antes. Si tú no tienes una convicción absoluta de cómo es la naturaleza del régimen, pues siempre vas a estar creando o permitiendo la creación de epifenómenos que te digan que el régimen no es tan malo como parece. No es banal utilizar la categoría de dictadura y no de totalitarismo. Hay una distancia, no solamente una distancia conceptual importante, sino una distancia narrativa importante. Por supuesto, eso permite comparaciones con otros regímenes que no vienen al caso. Ahora, ¿qué pasa en la comunidad internacional? El chavismo como proyecto político inició procesos importantes para todos aquellos que luchan contra la idea occidental de democracia o la idea occidental de política. Y es que ellos supieron cómo entrar dentro del sistema, corromper absolutamente todo el sistema y dejar intactas las categorías políticas que le permitiesen crear significantes vacíos, es decir, que la gente apelara a la democracia. Tú escribiste el otro día un profundo hilo o una reflexión profunda y después la discutiste con Daniel en tu programa sobre, por ejemplo, el legado de Pekov. Y a mí me cuesta olvidar, por ejemplo, cuando ya desarrollado el régimen en su naturaleza, el propio Pekov decía es que Chávez es un demócrata. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no tenemos claridad de lo que es este sistema y de lo que puede hacer este sistema, y además de eso no tenemos convicción de actuar en consecuencia, nosotros siempre vamos a estar en una contradicción permanente. Y como tú dices, la comunidad internacional, en la lógica de ello, va a tener que desescalar. Ahora, si tuviesen convicción de lo que es el régimen y convicción de lo que tiene que ser el régimen, no necesariamente hay una desescalada. Pero por ejemplo, ¿qué toca ahora, Miguel, con Grupo de Lima? Y lo estábamos hablando antes, ¿qué toca con gobierno de Estados Unidos, Unión Europea? Hay que estar muy vigilante
de los comunicados, porque aunque los comunicados a veces son habladera de tonterías, es decir, lo que hacen es una formalidad, yo creo que los comunicados que vengan ahora de la Unión Europea, del gobierno de los Estados Unidos y de grupos como el Grupo de Lima, que ha tenido tantos aciertos, pero también tantos errores con respecto al diagnóstico del caso Venezuela, son muy importantes porque van a marcar un curso de acción, Miguel, y ese curso de acción está ahora mismo, mira, yo creo que muy comprometido para los demócratas venezolanos, porque entonces esto le eleva el relato al chavismo, repito. No, yo estoy de acuerdo contigo y de hecho los comunicados a mí no me parecen una tontería porque siempre develan lo que está jugándose atrás. O sea, nadie actúa en profunda oscuridad. Siempre hay elementos que salen y uno lo que tiene que hacer o lo que tenemos que hacer todos los ciudadanos es afinar la vista para poder capturar esos elementos que salen y que te dicen cuál va a ser el curso de acción. Yo me refería a la intervención de antes, es que la democracia no puede resolver desde su lógica intermedia sus propias contradicciones. Y lo vimos en el caso de Chile. O sea, ¿el Estado para qué está? El Estado está para proteger la propiedad, la vida y la seguridad del ciudadano, ¿verdad? Entonces, en el caso de Chile hay un evento radical, profundo, que atenta contra eso y el gobierno de Chile no puede enfrentar sus dilemas, sino que cede ante esas presiones porque está ubicado en la lógica del espacio político en el centro y estas acciones están ubicadas en un extremo. Es decir, mientras las acciones te llevan a pensar de forma radical tus principios, tú te ubicas como si estuvieses en el centro de una cotidianidad y ahí es donde veo el error. Fíjate, si nosotros vamos hacia atrás, vamos a hablar de Estados Unidos. Estados Unidos configura toda una narrativa en torno al régimen. Es una narrativa que va apuntando hacia la atención de la seguridad nacional. No es poca cosa. O sea, no estamos hablando de que no me caes bien, es que estamos hablando de que atentas contra la seguridad nacional. Si tú te paras desde ahí y empiezas a ver todos los eventos que han ocurrido hasta la incursión, bueno, eso iba más o menos coherente con el tema de la seguridad nacional, del peligro a la seguridad nacional. ¿Cómo queda eso? Si tú desescalas, ¿cómo queda ese desarrollo y esa articulación narrativa y simbólica que tú venías haciendo? En profunda contradicción. Claro. Eso es lo que siempre busca el régimen. Ahora, si tú sabes resolver tus dilemas desde donde estás parado, con la convicción y la creencia de una naturaleza específica de otro actor político, tú no entrarías en contradicción nunca. Asumes los errores, asumes las metidas de pata y continúas. El régimen es muy hábil en crear contradicciones, en crear situaciones dilemáticas, porque además, entre otras cosas, el régimen sí las resuelve bien. O sea, vamos a estar claros. El régimen hasta ahora sus contradicciones las ha resuelto. No sé si las ha resuelto bien en términos narrativos y simbólicos, pero en términos de la acción sí. Claro, porque no hay escrúpulo, Miguel, no hay escrúpulo. Exactamente. Ellos no solamente no tienen escrúpulos, sino que no tienen ninguna necesidad de ser coherentes. Les basta la acción política eficaz para mantenerse. Claro. Entonces, en las democracias, tú tienes que mantener la acción política eficaz y la coherencia. Sí, la corrección. Hay una corrección, digamos que es la corrección democrática, donde tú tienes que mantener ciertos linderos con lo bueno y lo malo. No, en un régimen, digamos, no democrático, tú no tienes ningún tipo de limitación. O sea, tú actúas y el campo es un poder desbocado, pues un poder que puede llegar hasta donde a ti te dé la gana o donde al cuerpo que gobierna le dé la gana. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Exactamente, y yo recuerdo una de las clases que compartimos juntos en donde estuvimos viendo este tipo de situaciones con lo del poder constituyente. Fíjate, ¿cómo se mueven estos regímenes? La izquierda siempre se ha movido así, pero ahora este hops de ideologías y de formas de actuar iliberales se mueve aún más hacia los extremos. Tú en una democracia, si tú imaginas la democracia como una curva normal y tú te paras en el medio, pues tu margen de tolerancia es mucho mayor porque lo que ocurre en un extremo nunca te va a afectar la democracia. Entonces tú puedes tolerar más cosas.
si tú te vas a un extremo de esa curva normal, tu margen de tolerancia se reduce si quieres mantener la democracia. El problema es que estos actores políticos mantienen el mismo ancho de tolerancia en ese extremo, y por supuesto ese extremo incluye una parte democrática y una parte que no es democrática, y el régimen siempre empuja a caer en la parte no democrática y te lleva a ti a la parte no democrática. Entonces fíjate, la violencia del Estado, que además esto no se inventó ayer, o sea, Weber decía, el Estado se define Estado al monopolio de la fuerza, no me gusta la palabra violencia, pues la violencia, pero el monopolio de la fuerza, y resulta que el monopolio de la fuerza, ¿para qué? Para hacer cumplir la ley, para proteger la vida de los ciudadanos y la seguridad de los ciudadanos. Entonces, cuando eso te lo llevan al extremo y tú haces exactamente eso, te dicen que tú no eres un demócrata, que tú eres un asesino, que tú eres un fascista. Bueno, lo que estás haciendo cachicamos diciéndole a Morrocoy conchudo, Miguel. Claro, pero en el caso de ellos no le importa, no. Porque, como tú dijiste, no tienen ninguna forma que guardar. Yo hablo de la comunidad internacional. Yo hablo precisamente de esa comunidad internacional. Cuando el régimen los lleva al extremo, esa comunidad internacional es inoperante, incluso para mantener la salud de la democracia. Bueno, porque no hace lo que debe hacer en condiciones normales de lo que está configurado y lo que está estipulado que haga un Estado. Claro. Entonces, ese es el problema, que tú te mantienes con una mentalidad como si estuvieses en el medio de una situación normal, y resulta que lo que estás viviendo es un extremo de la situación normal, en la que actuar de esa forma lo que te hace es ir en contra de la propia democracia. Así es. Miguel, ha sido un gusto compartir contigo el día de hoy. Te mando un abrazo desde acá. Igualmente, mi querido amigo, un gusto y agradecido con todos ustedes por esta oportunidad y por esta buena conversación, que siempre es un placer hacerla contigo. Gracias, Miguel. Era Miguel Fontán, especialista en gestión pública y candidato a doctor en ciencias políticas de la Simón Bolívar. Nosotros llegamos hasta aquí el día de hoy. Les doy las gracias por la audiencia hasta esta hora. Nosotros nos reencontramos más tarde en Y Así Nos Va, y bueno, nos vemos hasta la próxima. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.